Bienvenidos a la sesión de hoy. En este video realizaremos el cálculo práctico del análisis horizontal de informes financieros. En el video anterior pudimos ver la parte introductoria o la parte teórica de este tipo de análisis y nos preguntamos qué es un análisis financiero. Como ya sabemos, es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se utilizan para diagnosticar la situación económica y financiera de un negocio o también su desenvolvimiento en el futuro, pues mediante el estudio e interpretación de la información contable y financiera. Este tipo de análisis horizontal, como ya mencionamos, es una técnica, es un procedimiento, es un método que consiste en comparar estados financieros homogéneos de dos o más periodos consecutivos. Nos permite este tipo de análisis determinar las variaciones, es decir, los aumentos o disminuciones de las cuentas de un periodo a otro. En otras palabras, este tipo de análisis financiero consiste o busca determinar la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada cuenta de los estados financieros respecto a periodos anteriores. Vamos a ver ahora el porcentaje o la forma como se calcula en realidad este tipo de análisis horizontal, ya sea en forma absoluta y de forma relativa. El cálculo del análisis horizontal de informes financieros en términos absolutos es el siguiente: valor de la cuenta X menos el valor de la cuenta base. Y de otra forma, en términos relativos, es igual al resultado absoluto sobre el valor de la cuenta base multiplicado por 100%. Siendo así, vamos a determinar entonces el análisis horizontal, en este caso del estado de situación financiera. Primero determinamos la variación, es decir, la diferencia, el aumento o disminución de forma absoluta, que nos dice que es el valor de la cuenta X menos el valor de la cuenta base. Considerando esto, el valor de la cuenta base es el valor o el importe del periodo anterior. Entonces podemos determinar ya la variación absoluta de cada cuenta. Entonces vamos a determinar justamente esta variación de cada cuenta para conocer su peso proporcional o en realidad su variación. ¿Ok? Entonces ya hemos determinado la variación absoluta de estas cuentas del activo. Ahora vamos a determinar las variaciones de forma relativa medidas en porcentaje. Entonces utilizamos la siguiente fórmula. Muy bien, estamos determinando la variación o disminución o aumento de las cuentas de manera horizontal. Como observamos, ya determinamos las variaciones del activo o de las cuentas del activo. Hacemos lo mismo con las variaciones o las cuentas del pasivo y patrimonio. Como podemos ver, ya hemos determinado las variaciones de forma absoluta y de forma relativa medidos en porcentajes de este estado financiero del balance general. Como hemos visto en la parte introductoria, este tipo de análisis permite determinar los aumentos y variaciones que ha sufrido cada cuenta de este estado financiero de dos o más periodos consecutivos, en este caso el periodo 1 y el periodo 0. ¿Ok? Ahora vamos a determinar el análisis horizontal, pero del estado de resultados. Al igual que el balance general, hacemos el mismo caso, la misma fórmula, empleamos la misma fórmula. Para determinar este tipo de análisis en términos absolutos es el valor de la cuenta X menos el valor de la cuenta base. Y la otra forma de cálculo en términos relativos es el resultado absoluto sobre el valor de la cuenta base multiplicado por 100%. Entonces empleamos la misma fórmula para el estado de resultados. Podemos ver que ya hemos determinado las variaciones, es decir, los aumentos o disminuciones de cada cuenta respecto al año anterior o al periodo anterior. En este caso, podemos determinar justamente y analizar e interpretar estos números, estas cifras. Vamos entonces a interpretar y analizar un poco este estado de situación financiera a través del análisis horizontal de informes financieros.
podemos ver que en este caso el efectivo ha sufrido una disminución de 8.000 soles, que significa un 28.57% respecto al año anterior. Pero podemos ver que en este caso los tributos han aumentado en 3.000 soles, es decir, teníamos 15.000 soles de deuda en tributos, ahora ha aumentado en 18.000, por lo tanto hay un aumento significativo del 20%. Si miramos un poco y comparamos estas cuentas de activo, pasivo y patrimonio, podemos ver que en este caso el efectivo resulta casi insuficiente para cubrir nuestras deudas a corto plazo, ya que tenemos deudas de 27.000 soles. Si nosotros pagamos las deudas en este momento, en el corto plazo, nos quedaríamos sin efectivo, lo cual significaría un impacto negativo en el desenvolvimiento del negocio. Entonces es importante considerar estas variaciones, estas proporciones, estas diferencias, ya sean de aumento o disminución de cada cuenta. Por ejemplo, podemos ver que ha aumentado las cuentas por cobrar a clientes en un 100%. Antes el cliente nos debía 4.000, ahora hemos vendido más quizás, pero tenemos más cuentas por cobrar. Esto explica un poco por qué la caja no ha aumentado, más bien ha disminuido. Significa que tenemos más cuentas por cobrar, pero no se está ejecutando justamente el cobro. Entonces, es importante tomar con mucho cuidado estos resultados, porque no necesariamente un activo que aumente necesariamente va a ser bueno. En algunos casos es bueno y en algunos casos no tan bueno. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver los resultados justamente de este estado financiero de ganancias y pérdidas. Hemos visto que los ingresos han aumentado significativamente en un 28.57%, que son más o menos 20.000 soles. Hemos visto que el costo de venta no tiene en este caso puntual ninguna variación, se ha mantenido constante. Por otro lado, hemos visto, podemos ver en realidad que los sueldos del área de recursos humanos o sueldos del personal administrativo, que se encarga de una forma de la reclutación del personal de operaciones, personal de ventas, ha surgido una variación de aumento del 200%. Entonces es importante considerar estos pesos proporcionales que miden justamente este tipo de variaciones. Podemos ver también que los gastos de recreación han aumentado un 220% respecto al año anterior. Entonces, hay que considerar todas estas variaciones porque nos indican si estamos haciendo eficientemente nuestro trabajo respecto a la ejecución de los costos y gastos. Podemos ver también que la empresa o negocio en este caso ha aumentado sus gastos de publicidad y promociones para atracción de clientes, pero en un 700%, que normalmente esto es un exceso, ya que en el año anterior hubo una publicidad de 1.000 soles y ahora hubo una publicidad y promoción de 8.000. Si bien es cierto, los ingresos han aumentado en un 28.57%, pues la publicidad ha sido muy grande o el aumento ha sido significativo, ya que representa un 700% de aumento respecto al anterior año. Entonces, podemos ver que la utilidad también ha surgido un efecto positivo, ya que ha habido un aumento de 3.700 soles aproximadamente de crecimiento respecto al año anterior, el cual significa un 92.98% de crecimiento. Si bien cierto este crecimiento es positivo, es decir, prácticamente se ha crecido el 100% de utilidades, hay que comparar también estos resultados de forma vertical, por eso se ve también el análisis vertical en algún momento, ya que nos permite identificar los pesos proporcionales respecto al año actual. Entonces, estos aumentos, estas variaciones, estas disminuciones son importantes considerarlas dentro del análisis financiero, porque nos permite ver si estamos haciendo un trabajo eficiente respecto a la ejecución de costos y gastos y si también nuestra gestión respecto a los ingresos están dando resultados.